Dios lo va a usar. Amén. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué dice? Para que comprobéis. El cristiano tiene que comprobar, tiene que pedirle confirmación a Dios. Si lo que usted está haciendo, si donde usted se está moviendo es la voluntad de Dios. Un hombre le dijo al Señor, Señor, si tú no vas, ¿qué le dijo? Yo no voy. Yo no voy. ¿Quién era ese? Nadie lo sabe. No lo sabe. Después se lo dijo. Le dijo, Señor, si tú no vienes conmigo, yo no voy. Yo no voy. Usted tiene que moverse si Dios está en el asunto. Cuando Dios no está en el asunto, usted no se mueva. No se mueva por emoción. Muévase porque es la voluntad de Dios. Muévase porque Dios le confirma que está en el asunto. Porque cuando usted se mueve fuera de la voluntad de Dios, hay consecuencias. Hay consecuencias de la desobediencia. Amén. Para que comprobéis, dice, vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena. ¿Para qué va a comprobar usted? Para que usted vea cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Pero a veces no nos parece así. ¿Sabe por qué? Porque queremos hacer a modo nuestro. Porque queremos ir donde queremos nosotros, donde deseamos nosotros. Porque queremos hacer a la manera nuestra. Amén, iglesia. Pero a veces Dios no está en el asunto. Mire, hace casi 2 años atrás, a mí me llamó un hombre de Dios. Me contactó un pastor, un hombre de Dios que ha abierto 170 iglesias, y estuvimos conversando, y él me dijo, Luis, tú estás pronto para que abras una obra, te plantas allí como pastor. Y yo dije, pero si no viene de Dios, el hombre puede decir lo que quiera, pero si eso no viene de Dios, no sucede nada. Y yo le dije, con mucho respeto, pastor, le dije, yo voy a orar si esa es la buena y agradable voluntad de Dios. Y entendí que esa no era la voluntad de Dios. Amén. Pero era una buena circunstancia, porque mi deseo ha sido siempre de servir a tiempo lleno al Señor. Y qué mejor ocasión, qué mejor ocasión. Entonces tú te vas a encontrar en circunstancias que te van a parecer que es la voluntad de Dios, pero Dios no está en el asunto. Amén, iglesia. Miren, venga conmigo al libro del profeta desobediente. ¿Sabe quién era? ¿Quién era? Dígase la que está al lado. Jonás. No seas como Jonás. ¿Sí? Mire, Jonás, y esto para que usted entienda, Jonás era un profeta de Dios, un hombre usado por Dios, pero todos sabemos qué hizo Jonás. Le voy a leer en el capítulo 1 los primeros versetos para que usted entienda qué es lo que hizo Jonás y qué es lo que a veces nosotros hacemos cuando no entendemos cuál es la buena y agradable voluntad de Dios, porque a veces las circunstancias nos van a llevar a entender que posiblemente esa sea la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová, dice así su Biblia, vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Palabra de quién vino a Jonás? El mismo Dios hablándole. El
Y usted no entiende que es el Espíritu de Dios que está hablando a la iglesia. Amén, iglesia. Vino palabra de Jonás y va diciendo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Dígale que está al lado esa palabra, dígaselo. Sí, eso quiere decir, mire, eso me da la impresión de que este hombre, ¿en qué posición estaba? Piénsenlo un poquito. ¿Cómo estaba? Tal vez estaba como algunos, sentado ahí, tranquilo, sin hacer nada, ¿no? O tal vez acostado, descansándose, ¿no? Y mire, una vez un hermano me dijo, ¿qué haces tú para descansarte? Me dijo, yo me voy al mueble. Y yo le dije, menos mal que no fue el mueble que dijo, vení a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, ¿el descanso en quién es? Amén. Usted sabe, algunos me han preguntado, el Señor Jesús, ¿cuándo se reposó? ¿Sabe cuándo Él se reposaba? Cuando iba al monte. Cuando iba al monte, algunos creen que iba por fungi. No iba por fungi. Mire, iba al monte a orar. Él se descansaba en la presencia de papá. Allí se arrodillaba y allí él descansaba. Amén, iglesia. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, le dijo. Amén. El mensaje fue claro, porque ha subido su maldad delante de mí, le dijo el Señor. Entonces Dios le dio un mensaje claro, un mensaje evidente, un mensaje que Jonás lo entendió. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el Señor? Que vaya a advertir. Dependía de Jonás la salvación de todo un pueblo, de toda una ciudad llamada Nínive. Y así puede ocurrir en tu vida. Puede ser que Dios te está diciendo, Teresa, levántate y va a pregonar contra Génova. Pero tú, tal vez, dices, no, porque bueno, yo, mire, le leo este verso. Verso 3. ¿Y Jonás qué hizo? ¿Hasta allí sí o no? Aparentemente obedeció. ¿Obedeció? ¿Sí o no? Se levantó y el Señor viendo dijo, este hijo qué obediente. Se levantó. Yo le dije, levántate, y él se levantó. Contento el Señor. Pero mire lo que sucede después. Y Jonás se levantó. ¿Para qué se levantó? Aleluya. Se levantó. O sea que sí tenía fuerza, sí tenía ganas, pero no de hacer la voluntad de Dios, sino de ir donde él quería ir, sino de hacer como a él se le pegaba la gana. ¿Sí? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Dígale que está al lado, no se puede. No se puede huir de la presencia de Jehová. Él era un profeta, conocía a Dios. Y no obstante eso, mire lo que le pasó por la mente. ¿Sí? Se le ocurrió esconderse, huir de la presencia de Jehová. Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Y a dónde le dijo el Señor que vaya? A Nínive. Y él estaba yendo para otro lado. Ajá. Porque a él le nació en su corazón. ¿Sí? Él dijo, a mí de lo que dice Jehová, lo importante, este acá dijo, lo importante es que yo me levante. Así es cristiano. Lo importante es que yo haga